Bendiciones, amados hermanos, consiervos, amigos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta mañana les saludo y les bendigo. Que toda la bendición de Dios sea en su vida, en su familia. Que los hogares cristianos sean guardados por el poder de Dios, sean bendecidos por el poder de Dios. Es mi sueño, mi anhelo. Así que mi hermano reciba esa palabra de bendición en su vida, en su corazón. Vamos a comenzar a una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Yo puse por título a esta palabra, no ignores, y el subtítulo es liberación y acción del Espíritu Santo. Una de las cosas que la iglesia ha perdido es justamente la liberación por no conocer la acción del Espíritu Santo. Jonathan Ambrosetti, te bendigo. Carlitos Ambrosetti, apóstol, te bendigo. Un abrazo. La gente ignora la liberación por la ignorancia de la acción del Espíritu Santo. Cuando tú no conoces cómo se mueve el Espíritu Santo, posiblemente vas a ignorar lo que es la liberación. Yo he descubierto que muchas congregaciones que me ha tocado visitar a lo largo de casi 20 años están bajo el poder del maligno por ignorar las acciones del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la dulce y majestuosa palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se los lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta ahí vamos a leer, verso 11, hasta ahí. Como Él quiere. Bien. Entendemos que todo lo sobrenatural, lo espiritual que vivimos, obviamente es por el Espíritu Santo. Cuando nosotros desconocemos lo que son los dones del Espíritu, cometemos errores graves que luego pueden provocar en nosotros una malformación de la palabra, una malformación de la enseñanza. Y eso nos puede llevar a condenación. Por eso es importante que nosotros aprendamos bien para enseñar bien. Amén. Los dones, conocemos lo que son los dones. Pero hay algo que nosotros a veces nos olvidamos, es como que lo pasamos por alto, que tiene que ver justamente con cuando el tiempo de resurgir en el Espíritu es ahora. Cuando tú
tienes que levantarte en el espíritu ahora. ¿Qué ocurre cuando yo he perdido por ignorar la facultad de poder discernir en el espíritu? ¿Qué es discernir en el espíritu? ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Cuando uno discierne en el espíritu, significa ver lo que los demás no pueden ver. Veamos qué dice el diccionario acerca de esta palabra discernir. Dice, distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Conceder o otorgar a una persona un honor, un premio, un cargo honorífico. Eso dice el diccionario. Pastor Escobio, te bendigo, un abrazo grande. ¿Qué dice la palabra desde la etimología? La palabra discernir es un sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierna algo debe de comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, ser prudente en su manera de actuar. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando yo tengo discernimiento, yo entiendo no solamente el poder ver, présteme atención, el poder ver a los espíritus inmundos o el poder entender, percibir los espíritus inmundos, el accionar del espíritu inmundo, sino también tengo que tener la capacidad para ver el mover del Espíritu Santo. Porque eso es discernir. También el discernir nuestro propio espíritu, el espíritu del hombre. Marcelo Damián García, te bendigo, abrazo grande. Presta atención a la prédica. Entonces, cuando yo tengo discernimiento de espíritu, no es me imagino o me parece. Es certeza. ¿Por qué? Porque es el espíritu mismo el que me convence de lo que estoy viendo, de lo que siento, de lo que huelo, de lo que oigo. Porque usted puede percibir la presencia de los demonios a través de verlos, a través de oírlos, a través del olfato, a través de un montón de cosas. Usted puede entender que hay una presencia maligna en un lugar. Ahora, el grado con que usted va a recibir esa revelación depende únicamente del Espíritu Santo. No todos. Yo tengo un hijo espiritual, un profeta, que él los ve. Yo me acuerdo un día, voy caminando y sentí yo la presencia mala de un demonio. Y cuando siento eso, él iba conmigo caminando y me dice, está parado en la ventana, ahí. Y yo, antes de que él me dijera, yo sentí esa presencia mala, pero él la vio. Una vez me pasó, Dios me habla y me dice que va a visitarme durante 3 días, me dice Jesús. Entonces, el primer día estábamos con mi esposa almorzando, sentado así en una mesa, y quedaba la puerta de entrada de mi casa para acá, para este lado. Mi esposa estaba así al lado mío, a mi derecha, y a mi izquierda estaba la puerta de entrada. Cuando de pronto yo estoy así y veo como una figura de blanco que viene entrando a mi casa. Blanco resplandeciente viene entrando a mi casa. Y al momento que esa figura de blanco viene entrando, cuando hace un paso dentro de mi casa, mi esposa se larga a llorar y comienza a hablar en lenguas. Y me dice, el Señor está aquí, Hugo. Ella no vio nada. Ella percibió en el Espíritu la presencia del Señor. Pero yo vi cuando entraba. El discernimiento de Espíritu puede manifestarse de diferentes formas porque todo le compete al Espíritu Santo. Pero necesitamos al Espíritu Santo para tener justamente el discernimiento de Espíritu, para poder caminar en este mundo que está impregnado de espíritus inmundos.
Viviana Alceiba, te bendigo, un abrazo, mi hermana. Que está impregnado de espíritus inmundos. Nosotros vivimos rodeados de demonios que no vemos. La tierra está llena de la maldad del demonio. Y la iglesia ignora esto creyéndose superior. No hace guerra espiritual. Hoy ya no hay guerra espiritual. Hoy ya no, yo al diablo ni lo nombro porque no me interesa, yo a Cristo. No, vos no nombrás al diablo porque le tenés miedo. Que es muy diferente. Porque si Jesús, si Pablo, Pedro echaban fuera a los demonios, ¿por qué vos no? Que sos mejor que ellos. Ahora, la Biblia dice que los que creen echarán fuera demonios. Significa que si vos no echás fuera demonios es porque vos no creíste. ¿Estás ahí? Entonces, amados, tenemos diversidad de dones que muchas veces ignoramos su contexto por no conocer el accionar del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Cada uno de nosotros, los creyentes, hemos sido llamados de diferentes formas. Con asignaturas personales y únicas. Cada uno, porque Dios hace originales, Dios no hace copias. Tu llamado es tuyo. Nadie será llamado como fuiste llamado tú. Pero recuerda que la Biblia dice que son muchos los llamados, más pocos los escogidos. Los escogidos de Dios tienen algo particular. Tienen un tinte diferente. No existe el llamado igual a otro. Se lo he dicho y se lo reitero. Aunque el fin de todo es que se lleve a cabo la obra de Cristo, quien comenzó a hacer su peregrinar por la tierra, sabiendo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque se ha predicado durante muchos años en la iglesia que Jesús vino a salvar las almas. Jesús nunca vino a salvar un alma, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? ¿Las almas? ¿Adán y Eva perdieron las almas? No, Adán y Eva no perdieron las almas. ¿Qué fue lo que Adán y Eva perdieron? El huerto del Edén es un reflejo, es una réplica de lo que sería hoy estar en el Espíritu. El huerto del Edén representa al estar en el Espíritu. Estando en el Espíritu, no hay maldad, no existe la maldad. Présteme atención a esto. No existe la maldad. Es una atmósfera muy diferente a la que vivimos actualmente, naturalmente, como personas. Entonces, estando en el Espíritu, cuando usted está en el Espíritu, la maldad no existe en ese lugar. Pero cuando la maldad logra penetrar ese lugar, tú sales del Espíritu. Fue lo que le pasó a Adán y Eva. Cuando la maldad entró a través cuando Eva le presta oído a la serpiente y entra la maldad por la incitación de la serpiente, Eva deja que el orgullo y la vanidad se manifiesten, por tanto la maldad entró. De pronto se comenzaron a ver desnudos. ¿Por qué se vieron desnudos? Porque la maldad había entrado al corazón de los hombres. Entonces, estando en el huerto del Edén, lo que pierde el hombre es la soberanía de Dios. Siendo Dios el único soberano, cuando tú estás en el Espíritu, el único soberano es Dios, porque Él es dueño de ese Espíritu. Él es el Espíritu. Pero cuando se pierde la soberanía, entonces el hombre y la mujer fueron echados fuera del huerto, fuera de lo espiritual. Pasaron a vivir un ambiente natural. Cuando tú eres un hombre y una mujer que no entiendes lo que es vivir en el Espíritu, tu vida es natural. Aunque vayas a la iglesia, aunque ores, aunque digas gloria a Dios, aunque levantes tus manos y cantes alabanza, tú eres natural.
Y el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. ¿Usted me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Para él son locura, por tanto él no puede entender lo que es espiritual. Porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente, no naturalmente, no carnal. Entonces cuando yo me muevo bajo ese poder, lo que perdió Jesús, lo que perdió Adán fue la soberanía, y lo que vino a recuperar Jesús fue la soberanía. Por eso, cuando se encuentra allí en la casa de Zaqueo, él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y antes de que él dijera esa expresión, hubo un momento histórico que quedó registrado en las Escrituras de Lucas 19, donde vemos una acción de Zaqueo que corrobora el por qué Jesús vino. Porque Zaqueo era considerado un hombre desleal, un traidor. Era considerado un ladrón, alguien que abusaba de su condición. Pero ¿por qué la gente tenía a Zaqueo en esa condición? Como hoy hay muchos que tienen a ciertos pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios, los tienen en esa condición porque les parece, porque a mí me parece. Porque el espíritu de sospecha hoy ha suplantado al discernimiento de espíritu. Hola. La gente habla porque sospecha algo. A mí me parece, yo creo. Pero en Dios no es ni yo creo ni me parece, es lo que es. Porque Dios es verdad. Entonces, todos tenían sospecha acerca de Zaqueo por su condición de que trabajaba como recaudador de impuestos. Impuestos que les eran cobrados a los judíos, a su misma raza, pero le eran cobrados porque los judíos habían sido conquistados por los romanos. Los judíos debían pagar un impuesto porque estaban bajo la autoridad de Roma. ¿Y Roma qué hace? Busca gente erudita dentro de los judíos para ponerlos como cobradores de impuestos, para que hubiera una transacción, para que no hubiera un choque radical. Entre ellos viene Zaqueo, un hombre instruido, un hombre con estudio, porque para ser recaudador de impuestos tú tienes que tener estudio. Un hombre que había estudiado la ciencia más grande del mundo, que es la matemática. Quien para lograr eso tenía que ser un hombre que su padre tenga que haber tenido dinero para poder darle estudio, porque nadie podía estudiar si no tenía dinero, si no era un hombre rico. Lo que nos lleva a pensar que Zaqueo, toda su riqueza le pertenecía a una herencia que él había cobrado. Entonces nos cuenta la historia de Zaqueo, que Jesús se detiene por Zaqueo. Se acerca a él y le dice, es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y ocurre un diálogo dentro de la casa de Zaqueo que nos lleva a entender por qué Jesús dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es más de in Hugo. Yo me tomo la atribución de parafrasear este relato para que nos podamos entender mejor. Me imagino a Zaqueo poniéndose de pie y levantando la mano como pidiendo la palabra para que todos hicieran silencio. Y le habla a Jesús, mientras todos murmuraban alrededor, pensando, si este fuera profeta no hubiera entrado a la casa de este pecador. Porque según la ley, interpretada naturalmente y carnalmente, decía que ningún santo, ningún hombre o que fuera de Dios, podía de algún modo entrar a la casa de un pecador. Fernando Aldana, te bendigo, abrazo grande, amado, allí en Uruguay, gloria al Señor. Sí, amado, yo soy de la nación argentina, pero me encuentro en Colombia, hace ya un par de años que estoy en Colombia. Bien, entonces, Jesús para todo era el profeta,
Y decían, ¿cómo si este fuera profeta va a entrar a la casa de un pecador sabiendo que la ley dice que eso es pecado? Que no puede hacerse, que un hombre santo no puede entrar a la casa de un pecador. Pero Zaqueo se pone de pie, reitero, parafraseando este texto, levanta su mano y dice, Señor, lo que Zaqueo le dijo fue Adonai. Adonai. La palabra Adonai es un título que se le entrega a Dios, diciendo que Dios es el Señor. Ahora este judío, Zaqueo, titula a Jesús no como el profeta, sino como el Señor. Hola. De todos los que lo seguían, fariseos, escribas, expositores de la ley, discípulos, de todos los que lo seguían a Jesús, al único que se le reveló que Jesucristo era el Señor fue a Zaqueo. Yuhu. A Zaqueo se le reveló que Jesucristo era el Señor. Ya, primer punto, revelación. Segundo punto, dice Zaqueo, continuando la oración del principio: la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto se llama, escúcheme bien, esto se llama dádiva. Entonces, primer punto, revelación. Segundo, dadivoso. Ahora, esos bienes, como dijimos al principio, habían sido heredados de Zaqueo. No es que él los robó, él no necesitaba robar, sino un hombre rico. Por ser un hombre rico de nombre en la ciudad, porque todo el mundo lo conocía, es que los romanos lo escogieron para ser un recaudador de impuestos. Porque él tenía la capacidad, la instrucción para poder recaudar impuestos y llevar la norma establecida por los romanos conforme a las matemáticas establecidas a nivel internacional mundial. La mitad de mis bienes doy a los pobres, o sea, el corazón dadivoso de Zaqueo. Y tercero, él lo nombra Señor, lo reconoce como el Hijo de Dios, como Dios. Un judío se acerca al muro de los lamentos y jamás va a llevar un pensamiento erróneo delante del muro porque respeta ese muro como que fuera Dios. Imagínate a un judío reconociendo en una persona como Jesús, reconociendo al Hijo de Dios, a Dios mismo. Nunca iba a mentir. Y Zaqueo le dice, estando en esa condición, con esa mentalidad, le dice, ¿y si en algo he defraudado a alguien? Es decir, que Zaqueo no tenía memoria de que alguna vez hubiera hecho un fraude. ¡Hola! Esto nos lleva a la idea de que Zaqueo era el mejor hombre, el hombre más correcto que existía delante de Jesús en ese lugar. Y por ese hombre se detuvo Jesús. Y por ese hombre que tenía lo que tenía. Integridad. Revelación, dádiva e integridad. Porque tenía un solo Dios soberano. Él conocía a Dios, amaba a Dios. Por eso se le reveló, porque a nadie se le puede revelar quién es el Hijo si el Padre no quiere. Nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Para que tú conozcas a Cristo, tú tienes que ser conocido del Padre. Oh, ¿usted está ahí o no está ahí usted? Usted no puede conocer a Cristo a menos que Dios lo conozca a usted. ¿Usted está acá? Pero para que Dios lo conozca, usted tiene que tener tres cosas que son fundamentales. Revelación, dádiva e integridad. Ser íntegro. Ese era Zaqueo. Por eso se detuvo Jesús por él.
A eso vino a buscar y a salvar Jesús. Cuando usted conoce a Cristo, la soberanía de Dios vuelve a su vida y tiene un solo Dios soberano. Y usted al conocerlo lo va llevando ¿a qué? A que sea un hombre íntegro, un hombre de revelación, un hombre con dádiva en el corazón. Es mejor dar que recibir. Entonces, la gente le pone títulos a la gente. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento de espíritu. Uno de los factores fundamentales del Evangelio tiene que ver con el discernimiento de espíritu. Por eso estoy hablando de este tema. Porque cuando la iglesia no tiene discernimiento de espíritu, la iglesia vive matando a los siervos enviados. Apedrea a los que son enviados a la iglesia. Mata a los verdaderos profetas para aceptar a los falsos porque no tiene discernimiento. Hola. ¿Por qué estamos en la condición que estamos hoy como iglesia a nivel internacional, a nivel mundial? Porque la iglesia no tiene discernimiento, la iglesia tiene el me parece o el yo pienso. El espíritu de sospecha con que se mueve. Por eso la iglesia anda buscando a los falsos para descubrirlo, cuando tienes que buscar la verdad, no lo falso. La iglesia fue llamada a buscar la verdad y a caminar en esa verdad. Pero la iglesia se enfoca en buscar a lo falso. Diga conmigo, gloria a Dios, diga aleluya, diga ay, ay, ay. Pero volviendo al tema en cuestión, entendemos que cada cual debe actuar como le fue asignado desde la creación misma. Es por eso que existen diferentes dones, ministerios y operaciones de Dios. Operación significa modos de hacerlo, formas de hacerlo. Como decíamos en 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice, y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Sea a nivel ministerial, o a nivel dones, o a nivel de modos de hacerlo, cada cual lo hace como Dios le dio. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no tienes discernimiento de espíritu? Tú ves hacer algo que tú no haces y estás criticando al que lo hace. ¿Te imaginas a Jesús que lo estuviera mirando la iglesia hoy y ve que Jesús escupe en la tierra? Y bueno, escupió bien grande para hacer barro, tuvo que haber escupido muy fuerte, ¿eh? Y agarra ese barro y le pega en el ojo. ¡Ay, qué asqueroso! Eso no es de Dios, eso es el diablo. Es lo que dice la iglesia hoy porque no tiene discernimiento. O ve a Jesús que se moja el dedo y le mete el dedo en la oreja al sordo. Hay cosas que Dios te lleva a hacer a veces que tú no entiendes. Me acuerdo una vez vi un video de un evangelista más o menos del año entre 30 y 40. Un video en blanco y negro, sin audio. Pero se nota claramente que vienen 3 personas trayendo a una persona que estaba desvanecida. Luego dice ahí en el contexto que esa persona estaba muerta, que se había muerto. Y la llevaron a la carpa donde estaba el evangelista ministrando. La tenían ellos porque estaba muerta, estaba peso muerto ahí, hermano. Y el evangelista dijo un par de palabras porque se veía que hablaba ahí. Y de pronto agarra, cierra su puño y le golpea en el estómago al muerto. Y lo sueltan y el muerto cae. Y le hace señal de que lo vuelvan a levantar y lo vuelven a levantar y el evangelista le vuelve a golpear y lo sueltan y vuelve a caer. Imagínense la gente, toda la gente mirando ya con ganas de agarrarlo al evangelista y golpearlo ellos al evangelista. Estaba golpeando a un muerto. Por tercera vez lo levantan, vuelve a golpear y cuando vuelve a golpear el muerto recobró la vida y resucitó.
Hay diversidad de operaciones, formas de hacerlo, modos de hacerlo, pero Dios es el que determina esto. Una vez Dios usó mi vida para liberar a una joven de un espíritu de muerte con un golpe en el estómago. La iglesia ignorante que no tiene discernimiento en el espíritu cuestiona, no porque lo hizo así. Una vez agarré un manto que estaba arriba del púlpito, agarré un mantito así, una mantita que había arriba así, y agarré el manto así, lo agarré así, y le digo a un joven, se lo tiro así, le digo, tomá. Cuando el joven lo agarra, el joven comenzó a hablar en lengua y cayó para atrás. Eso no está escrito en la Biblia, pero son las operaciones de Dios. La multiforme gracia de la sabiduría del Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. Willy, ¿cómo estás, hijo? Te bendigo. Entonces, la iglesia, por no tener discernimiento, ignora estas cosas y las critica. El otro día veía a un supuesto pastor, digo supuesto porque si fuera pastor no diría las estupideces que dice, criticando al hermano Casluna. Porque Casluna dijo que él se había encontrado 3 veces con Cristo. Y detalló las veces que se encontró con Cristo y los modos y las formas. Entonces este ignorante que se llama pastor critica lo que dijo Casluna. ¿Por qué? Porque él nunca lo vivió, pero no lo vivió porque es un incrédulo. No lo vivió porque él no tiene al Espíritu Santo, porque si tuviera el Espíritu Santo, no solamente hubiera vivido, sino que entendería porque dice la Biblia que el Espíritu revela al Espíritu. Y usted me preguntará, ¿y cómo sabe que tiene razón era el hermano Casluna? Porque yo también lo he vivido. Yo he vivido cosas en el Espíritu que usted no tiene idea. Yo no predico el Evangelio por lo que dice la Biblia. Yo conocí el Evangelio porque la Biblia me dijo cómo buscar el Evangelio del Reino. La Biblia me direccionó a cómo hacerlo, pero yo me encontré con el Evangelio, con la buena noticia. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que Dios vive, que Dios es real y que Dios está conmigo. Esa es la buena noticia. Entonces la gente ignorante hace daño a la iglesia porque le falta discernimiento, porque no conocen el accionar del Espíritu, es que no pueden liberarse. Tú no puedes liberar una iglesia, liberar tu casa, liberar tu familia, si tú no conoces el mover del Espíritu. Cuando habla de los dones, nombra a la palabra, dice, el don de la palabra de sabiduría. Y todo el mundo ha predicado y enseñado esa es sabiduría. No, Señor, porque la Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, pida sabiduría. Eso es una cosa. Pero el don de la palabra de sabiduría es una emisión del Espíritu, donde del mismo corazón de Dios sale esta palabra. Y es la palabra que habla del futuro. Porque solamente en el corazón de Dios está el futuro de cada cosa. Porque Dios lo conoce todo. Hay algunas cosas, por ejemplo, que he leído, porque me gusta por ahí a veces leer, cotejar las cosas que dicen. Y me llegó una vez un escrito donde habla de diferentes nombres de los demonios y principados que se mueven en la atmósfera terrestre. Entonces, entre eso me llegó un nombre de un demonio que es Amón. Amón, sí, bien digo Amón, que dice que este es un marqués del infierno, dice así, que tiene legiones a su cargo y que conoce el pasado y el futuro y que es uno de los ayudantes de Astarot. Yo quiero decir que esto es mentira,
No existe diablo ni demonio que conozca el futuro. Es la única potestad que le pertenece a Dios. Jesús le dice a sus discípulos: no les toca a ustedes conocer las sazones del futuro. Solamente está en mi Padre. Solo Dios conoce. Solo Dios sabe lo que es el futuro. Entonces, esta enseñanza demoníaca, porque yo siempre digo que el tema de los nombres de los demonios te puede llevar y arrastrarte al error. Porque Satanás, el diablo, es el mismo que emite estas cosas para que todos vayan detrás de los nombres de los demonios. A mí no me interesa cómo se llama, yo digo que se va afuera y se fue, se terminó. No me interesa que tenga nombre, yo no ando buscando la identidad de los bichos. Yo le creo al único que sí conozco y quiero su identidad, que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo echó fuera a los demonios y se terminó. Pero hoy andan con que el nombre que se llama Mamón, que se llama Mamán, que se llama Mamín, que se llama no sé qué. No me importa cómo se llame, te vas fuera y se va fuera. Porque he descubierto que Satanás, el diablo, le ha dado a la iglesia, por ser ignorante y por no tener discernimiento, nombres de demonios que son falsos. Otorgándole un poder que no tienen. Si el diablo es padre de mentiras, los demonios son mentirosos. La única forma de que un demonio diga la verdad es en el nombre de Jesús con autoridad. Cuando tú tienes autoridad y en el nombre de Jesús, el demonio tiene que decir la verdad, porque está escrito que ante él se doblará toda rodilla, que toda lengua lo va a confesar. Esta palabra significa que delante del nombre de Jesús no hay nadie que pueda mentir. ¿Está conmigo acá? Entonces la gente habla de un montón de cosas que son falsas, mi hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene discernimiento. Porque la iglesia ha perdido el discernimiento de espíritu. Porque la iglesia vive bajo un espíritu de sospecha. Me parece, yo creo, pero no la verdad, amado. Usted, si no conoce el mover del Espíritu Santo, usted no puede liberar a la iglesia, su casa, su familia, ni usted mismo. Entonces, el don de la palabra de sabiduría es la revelación desde el mismo corazón de Dios, desde el Espíritu Santo mismo a tu corazón, de algo que va a ocurrir en el futuro. Yo cuando ministro y estoy ministrando bajo el poder de Dios en alguna congregación, por lo general cuando suelto una palabra profética, siempre suelto una palabra del don de la palabra de sabiduría. Y le digo a la persona: esto te será por señal. En tantos días va a ocurrir tal cosa. En tal fecha va a ocurrir tal cosa, en tal hora va a ocurrir. Ese es el don de la palabra de sabiduría. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, por no tener discernimiento, le creemos las mentiras a Satanás, que viene con un espíritu de adivinación. La adivinación es el acercamiento psicológico, escúcheme esto, psicológico, con que un hombre se acerca a otro para decirle algo a futuro. ¿Por qué digo, qué hace el psicólogo? El psicólogo te pregunta todas las cosas para luego concluir él lo que cree que ocurre con tu vida. Así trabaja el adivino. Trata de sacar de vos, te va hablando y está viendo tu reacción. Si vos te dice una palabra y vos haces como que no, cambia el tema. Pero si vos haces una palabra como diciendo, wow, listo, ahí le empezó a pegar. Así trabaja el espíritu de adivinación. Pero ¿por qué un espíritu de adivinación puede engañarme? Porque no conozco al verdadero. Usted no puede descubrir al falso a menos que conozca la verdad. Usted nunca va a descubrir un billete falso si no conoce el billete de verdad. Blanchín, Elizabeth, te bendigo. Si usted no conoce la verdad, no puede descubrir la mentira. ¿Cuántos están aquí? ¿Habrá alguien ahí que diga aleluya? ¿Habrá alguien ahí que diga gloria a Dios, ay, 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 que diga algo?
Walter Daniel Acevedo, querido hermano, quiero abrazote grande, siervo del Señor. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Estás en el Chaco todavía? ¿O estás allá en Tierra del Fuego? ¿Dónde andás? Te mando un abrazo, querido hermano. Entonces, cuando yo desconozco los dones, estoy a merced del engaño del diablo. Yo no puedo liberar a alguien si no conozco cómo. Yo no puedo descubrir lo falso si no veo la verdad. Cristina Leguizamón, te bendigo, hermana. Si yo no conozco la verdad, ¿cómo sé que lo otro es falso? Ahora, ¿usted sabe que la oscuridad no existe? En sí misma no existe. La oscuridad es el resultado de la falta de luz. Hola. ¿Usted sabe que lo falso no existe? Sino que es el resultado de la falta de la verdad. Hola. Esa es la ignorancia del hombre y de la iglesia. Anda buscando lo falso cuando lo que tiene que buscar es la verdad. Yuhu. ¿Por qué? Porque le falta discernimiento, le falta conocimiento, le falta revelación. El don de la palabra de ciencia es cuando la palabra revelada que viene al ministro o a quien sea está hablando de lo que viví y lo que he vivido. Yo me acuerdo una vez estaba ministrando en una iglesia a una joven y le digo, tenés un anhelo grande en tu corazón. Anhelás estudiar y recibirte e ir a la universidad. Yo no la conocía, la joven, hacía poquito que venía a la iglesia. Eso es el don de ciencia. Le digo, pero ¿sabe qué veo? Veo un puente. Y detrás del puente una gran ciudad. En ese lugar vas a estudiar y en ese lugar te vas a recibir. La joven se largó a llorar. Luego me confesó que ella verdaderamente anhelaba esto y que quería irse a la ciudad de Neuquén, en Argentina. La ciudad de Neuquén está detrás de un puente, que es el puente que divide el río de Cipolletti y Río Negro con la ciudad de Neuquén, la provincia de Neuquén. Ella me confiesa eso. La madre de ella llega un día a la iglesia, yo estoy ministrando, entra a la iglesia y cuando viene entrando yo le digo, en el nombre de Jesús oí esto. No solamente esa roticería te voy a dar, sino una más grande que esa. Esta mujer pegó un alarido, así un grito y se le cayó de rodillas llorando, dándole gloria a Dios. Luego me cuenta que venía hacia la iglesia en su moto y pasa y ve una roticería y en su corazón, en su mente dijo, Señor, ¿me darías una roticería como esta? Y cuando llega a la iglesia, por mi boca, el Espíritu Santo le dice, no te voy a dar solamente una, sino una más grande que esa. Eso es el don de ciencias. Eso no es profecía. Eso es don de ciencia, el don de la palabra de ciencia. Pero por ignorar la iglesia hace que nosotros no nos podamos mover en los dones del Espíritu. Y al no poder movernos en los dones bajo conocimiento del Espíritu, es que no tenemos libertad. Es que nadie puede ser libre. Por eso el título de este mensaje es No ignores. No ignores. Alabado sea el Señor. Está pastoreando en el Chaco, mi hermano. Gloria al Señor, alabanza al Señor. Me alegro mucho. Amén, sí, aleluya. Sí, aleluya, amén, hermano. Es cierto, una vez profeticé allí cuando estabas en Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, donde termina Argentina. Tu pastoreo y así está cumplido. Gloria sea al Señor, la alabanza para Él. Entonces, amados hermanos, hoy estamos en un tiempo donde el renacimiento de la iglesia es imperante. Tiene que renacer la iglesia, para eso necesita reformadores.
Pero tú no puedes reformar algo que no conoces. Si usted trae un médico a que reforme una casa, no lo va a poder hacer. Por más buena intención que tenga y por todo el estudio y título que tenga como médico, no va a poder. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de arquitectura, de ingeniería, de albañilería. No tiene. Entonces tú para hacer algo tienes que ser estudioso en algo. Y cuando hablo de estudioso no hablo del estudio natural del hombre, sino hablo del conocimiento a través de Dios. Dios tiene que revelarte para que tú puedas caminar en la verdad. El don de profecía, la Biblia dice que la profecía fue ¿para qué? Para consolar, exhortar. Cuando oímos a veces profecías de cocinas, el Señor me dice que te vas a casar con, ¿qué te vas a casar con quién? ¿Dios puede decirlo? Sí, pero ese no es el objetivo de la profecía, mi hermano. La profecía viene para que el pueblo se alinee, porque el pueblo sin profecía se desenfrena, dice la Biblia. No tiene dirección. Dice la Biblia que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y mucha gente rechaza la profecía, está rechazando al testimonio de Jesús. ¿Está conmigo ahí o no? Entonces, por ser ignorantes rechazamos lo que Dios dice. Y nos quedamos con lo que yo pienso. El espíritu de sospecha. Yo pienso, yo creo, como yo digo. El evangelio según San Yo. ¿Está conmigo ahí? En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1, dice: en el primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Digo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo ahí donde está usted, a hacer y a enseñar. Nadie puede ser un reformador. Escúcheme bien esto. Si no actúa en dos cosas juntas, importantes: hacer, impartir; enseñar, revelar. Para eso usted fue escogido como un reformador. Para hacer, para impartir y para enseñar, traer una revelación. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a impartir lo que él tenía y a enseñar por revelación la palabra. Cuando los judíos ortodoxos, sacerdotes, para liberar a una persona tenían que estar horas nombrando el ajajay, horas nombrando al Dios desconocido, al Dios que no se puede nombrar. Viene Jesús con una revelación y dice: salí fuera, y se fue fuera el demonio. ¿Y quién es este para allá fuera del demonio? Este es por Belcebú, porque el hombre lo que no conoce lo critica. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿De dónde tiene tanta sabiduría este? Si este es el hijo del carpintero. ¿No conocemos acaso a sus hermanos? ¿Sus hermanos no están con nosotros? Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad. Porque cuando hay incredulidad en un lugar, la atmósfera que se crea es de incredulidad. La gente se contagia de esa incredulidad y la gente no cree. Por eso es importante siempre, cuando usted vaya a hacer una campaña, que tenga gente de fe que lo acompañe. Que los que trabajen en la campaña sean gente de fe, gente que va a echar para adelante, no gente que siempre está ahí y no sé, vamos a ver qué va a pasar. ¿Y será o no será de Dios? A esos incrédulos, apartate de eso, hermano. Porque eso te crea una atmósfera contraria a lo que vos estás declarando. Recibilo. Si usted presta atención, dice que en el primer escrito, es en Lucas, el libro de Lucas, comenzó a trabajar en esa área. Mirta Rosales, te bendigo, hija. En las obras de Jesús, comenzó a impartir, comenzó a enseñar.
todo contemplado por el Espíritu Santo de Dios. Porque todo lo que hizo Jesús lo hizo por el Espíritu Santo. El mismo Jesús dice, pero si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, significa que el reino de los cielos ha llegado. Amén. Y aquí pasa nuestro vendedor de todos los días, aleluya. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Damos gloria al Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios allí donde están? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Santo es el Señor. Hermana Mariana, te bendigo. Natalie, te bendigo. Abrazo grande. Listo, Carlito, ya lo recibí. Ya recibí tu ofrenda. Gloria a Dios. Acabo de recibir tu ofrenda. Te bendigo, hijo. Que la paz de Dios sea contigo. Una de las cosas fundamentales que tiene cuando uno verdaderamente considera a un padre espiritual, considera a su pastor, es la honra con que uno se dirige hacia su pastor. El apóstol Carlos Ambrosetti siempre ha honrado mi ministerio, siempre ha sido un hombre de bendición para mi vida. Así que yo lo bendigo y todo esto lo digo para la gloria del Padre, porque Dios honra a los que le honran. Usted jamás se olvide que Dios honra a los que le honran. Entonces, mi hermano, continuamos para terminar esta palabra. Los dones del Espíritu son importantes, claro que sí, el don de fe, el don de milagro, el don de discernimiento de espíritu, el don de lenguas, interpretación de lengua, de sanidades, son importantes, pero yo debo tener conocimiento. Yo hablé de tres cosas fundamentales, que es el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia y el don de profecía, que son tres dones de emisión. Son los dones que mueven el estado profético. ¿Y por qué hablo de estos tres dones particularmente, aunque todos son importantes en Dios? Porque el ente que estamos atacando en esta hora a través de esta palabra, el demonio al que estamos haciendo frente en esta hora, tiene que ver con el mover espiritual del diablo. El espíritu de mentira que Satanás, el diablo, trae. El demonio que quiere usurpar el lugar que le corresponde a Dios a través de la mentira. Hoy la iglesia padece la persecución, padece la aflicción, padece la opresión de Satanás, el diablo, por ser ignorante. Como alguien recién dijo ahí, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, como dice en el libro de Oseas. Amados hermanos, tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras, pero el conocimiento mayor que tú tienes que tener es el de la comunión con el Dios de la gloria, es la intimidad con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios el que te lleva a toda verdad. Dice la Biblia, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te llevará a toda verdad. La única forma de que tú conozcas la verdad es a través del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y la única forma de que tú puedas ver lo falso antes es que conozcas la verdad, porque la verdad sacará a luz lo que es falso. ¿Me está entendiendo? Pero el problema grave es que al no tener discernimiento de espíritu, al no conocer la verdad, andamos buscando la falsedad, la mentira, y estamos adorando al diablo cuando decimos que alabamos y adoramos a Dios. Estamos haciendo idolatría cuando decimos que somos siervos de Dios. ¿Está conmigo ahí? Aleluya. Diga gloria a Dios, diga ay, ay, ay. Diga algo. Vamos. Entonces, amados hermanos, debemos tener la facultad de poder entender lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. ¿Cuántos están dispuestos verdaderamente a servir a Dios desde la voluntad de Dios?
Porque, amados hermanos, yo he conocido mucha gente. Vuelvo y reitero, llevo casi 20 años de ministerio. Recorrí toda mi Argentina. He pisado 8 países para la gloria de mi Padre. He visto infinidad de modos y formas en que trabajan las congregaciones. Y no digo la iglesia porque la iglesia es una. Pero siempre, en sus primeros momentos, por ahí me sentía medio, hasta que Dios me fue enseñando. Villarroel, Erna, te bendigo, un abrazo, mi hermana, hasta que Dios me fue enseñando. La gente que me conoce puede dar testimonio de mi ministerio. Yo no tengo problema, no tengo nada. Yo soy una persona humilde desde mi corazón. Trato de vivir una vida humilde y soy una persona de condición económica humilde también. Yo no tengo riquezas. Muchos piensan que porque yo he recorrido naciones tengo riquezas. Yo no tengo, hermano. Yo vivo por fe el día a día. Yo podría tener mucho dinero si yo me hubiera dejado usar por el diablo. Si yo hubiera predicado cosas lindas que a la gente le gusta. Yo tengo el respaldo de Dios a través de la profecía. Cada palabra que he profetizado se ha cumplido. Yo podría agarrar y decir, y utilizar eso y predicar lo que a la gente le gusta. Entonces la gente me invita y estoy siempre predicando y siempre tengo dinero en mi bolsillo. Pero a mí el que me bendice es Dios. El que me llamó es Dios. Y al que sirvo es Dios. Si el hombre se enoja o no, es problema del hombre. Si al hombre no le gusta, a mí me han corrido, me han echado fuera de las iglesias por predicar lo que predico. En Mendoza, en Argentina, en Mendoza estaba predicando y el pastor se enojó porque saqué a luz su pecado. No literalmente, sino que prediqué y salió a luz su pecado. Él le pegaba a su esposa. Me corrió. Encima yo andaba con un grupo como de 20 personas que habíamos ido a Mendoza a abrir una obra allí. En otro lugar, el pastor se enojó conmigo porque le saqué a luz el pecado de su madre y encima la reprendí delante de todos, a una anciana de 75 años. Y se quedó con eso el pastor y no con el milagro que ocurrió en esa misma noche. Cuando voy a ministrar a esta mujer, el Espíritu Santo me dice que era una mujer rebelde, que años llevaba hablándole y ella no quería soltar la idolatría de su corazón. Y era la madre del pastor. Yo no sabía que era la madre del pastor, le aclaro. Entonces yo la reprendí por lo que Dios me dijo y le dije que era una idólatra y que tenía en el corazón a un hombre por el que lloraba día y noche. Esa era la idolatría que tenía. Por el que lloraba día y noche. Que hacía muchos años que no veía. Pero para que supiera y que se volviera de su idolatría y que dejara de tener un corazón tan duro, Dios le decía, a partir de hoy, a 30 días, en el lazo de 30 días, la persona por la que lloras se parará en este lugar. Le digo, abrí tus ojos, mirá, ve ahí se va a parar. Y entonces vas a saber que Dios es y que tenés que volver tu corazón a Dios. Seguí ministrando porque esa noche Dios me mandó a ministrar toda la iglesia. Habrá pasado media hora que estaba ministrando. De pronto entra una persona, un indigente, con una barba larga hasta acá, toda sucio, él todo orinado, todo sucio, maloliente, el pelo largo. Un indigente. Entra y se sienta allá atrás. Yo sigo ministrando, de pronto el indigente se para y viene y se para justo en el lugar que yo le había señalado a la mujer. Cuando este hombre toca ese lugar y se para ahí,
La mujer que estaba de atrás pegó un grito y cayó de espalda. Porque ese era el hombre por el que ella lloraba día y noche. Era su hijo, que hacía 7 años que no veía. El hermano del pastor, el que le predicó el evangelio al pastor, que siendo diácono en una iglesia había caído en pecado con una mujer, una mujer casada que pertenecía al coro, y eso lo destruyó. El pastor se enojó conmigo por lo que yo le dije a la madre, pero nunca reconoció lo que Dios hizo con su hermano. ¿Por qué? Porque no son gente del espíritu, son gente carnales, almáticos. Esto ocurrió en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Yo estaba quedándome en la casa de mi hijo espiritual, Carlos Ambrosetti, que vive en Ameguino, a unos 50 kilómetros más o menos. Y fui a predicar a ese lugar, a Villegas, y volví otra vez al lugar donde me estaba hospedando. Entonces, mi hermano, yo hablo del discernimiento de espíritu porque es necesario que la iglesia se mueva bajo el poder del discernimiento de espíritu. Si usted es una persona almática que se mueve porque le parece, porque usted, no, mi hermano, está en un error. En el libro del Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 2 al 5, dice: hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El mandamiento viene por el Espíritu Santo. La revelación del reino es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está entre nosotros y es el que nos lleva a toda verdad. Si yo no conozco el accionar del Espíritu Santo, nunca voy a poder ver lo falso para poder liberar a la iglesia, a mi casa, a mi familia, de ese espíritu inmundo, mentiroso. Entonces después cualquiera pone no, porque el nombre de este demonio y hace esto, y usted le cree, porque usted no tiene discernimiento del espíritu, porque usted es un ignorante, entonces usted cree las mentiras del diablo y usted le otorga un poder al diablo que no tiene. ¡Yujú! Diga conmigo, aleluya. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Sea un hombre bendecido, un hombre prosperado en la palabra de revelación. Le bendigo. Hacemos una oración al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, mi Señor amado, por traernos esta revelación, esta palabra revelada. Gracias por los que ya han estado conectados, los que están conectados y los que luego se van a conectar y van a ver este video. Reciban ellos la impartición del Espíritu en el nombre de Jesús y la revelación que viene del cielo, Padre. En el nombre de Jesucristo, sea bendito tu nombre sobre todas las naciones de la tierra, sea bendito tu nombre sobre todo corazón que se humilla delante de ti, sea bendito tu nombre sobre toda la creación. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toda enfermedad, toda opresión, todo aquel que necesita un milagro, sea físico, sea financiero, lo recibe ahora en el nombre de Jesús por la palabra que he predicado. Sea alabanza a mi Padre en todo tiempo y lugar. Los saludo con la paz del Señor desde Cali, Colombia. Soy su amigo, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.